Secretaría de Educación Pública. Reconocida ensayista, narradora y poeta, introdujo la novela neohistórica y la mística sefaradí en la literatura mexicana. Originaria de España, pero mexicana por adopción, es un referente de la novela histórica acerca del exilio español de 1939. Acompáñenme a conocer en corto a Angelina Muñiz Huberman, creadora del género literario pseudomemoria, un género que va más allá de los límites literarios y editoriales convencionales. Mi madre tenía como una visión de que yo iba a ser escritora y me decía, todo esto que te cuento es para que algún día tú lo escribas, pero eso desde que yo tenía 5 o 6 años. Me contaba historias de la familia, historias de la guerra, muchísimas cosas que yo iba guardando, y yo empecé a escribir muy pronto, alrededor de los 8 o 9 años. Angelina Muñiz Huberman nació en Hyères, Francia, el 29 de diciembre de 1936. Vivió en España hasta comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando su familia emigró a Cuba, donde permaneció 3 años y finalmente llegó a México, donde recibiría su naturalización en 1954. Estudió los doctorados en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Lenguas Romances en la Universidad de Pensilvania y la City University de Nueva York, además de realizar cursos de Filología y Literatura en el Colegio de México. Entre sus obras destacan la novela Morada Interior, reconocida con el premio Magda Donato en 1972, su cuento Huerto Cerrado, Huerto Sellado, premio Javier Villaurrutia en 1985, y la novela Dulcinea Encantada, reconocida con el galardón Sor Juana Inés de la Cruz en 1993. En 2012 le fue concedida la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, condecoración otorgada para premiar la lealtad y méritos de ciudadanos españoles o extranjeros en aquellos servicios prestados a favor de la prosperidad de los territorios americanos. Es profesora de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra emérita por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. De pequeña, en lugar de salir a jugar al jardín, Angelina prefería pasar su tiempo leyendo un buen libro. De su afición por la lectura, nació el deseo por escribir sus propias historias y cuentos. Pues porque siempre yo me creaba como un grupo de amigos, o niñas y niños, que jugábamos a determinadas cosas. De hecho, me acabo de acordar en este momento, gracias a tu pregunta, que uno de los juegos que hacíamos era de piratas, y el libro que acabo de presentar aquí en la FUL es sobre los piratas judeo-portugueses. Y entonces yo les inventaba historias y se divertían muchísimo los niños, y luego en la hora del recreo salíamos y jugábamos eso, a ser piratas o a ser guerrilleros contra Franco de la Guerra Civil Española, y así distintos temas, pero yo siempre les armaba una historia. Entonces yo pienso que esas historias que yo ya estaba armando ya eran como el preámbulo de un día llegar a escribirlas. Incluso tengo un libro que se llama El juego de escribir, porque un día estando en Cuernavaca también con una familia de exiliados españoles de la Guerra Civil, estábamos en Cuernavaca, ellos tenían una familia que tenía nada más un hijo y mis padres a mí, nada más. Y entonces jugábamos en el jardín y ya no sabíamos qué más hacer, y entonces yo le dije a este niño, que era de mi edad también, pues mira, vamos a jugar a escribir, y nos fuimos al comedor, nos sentamos y empezamos a escribir. Esos primeros cuentos los guardó mi madre y yo los firmé, está muy curioso, uno era La familia de pajaritos, lo firmé y le puse la fecha, así es que sé exactamente cuándo empecé a escribir. Tengo un recuerdo muy exacto de cuándo. Al mismo tiempo que empecé a escribir a los 8 o 9 años, mis padres me llevaron a tomar clases de piano. Y desde los 8 años yo estudiaba piano, pero como si fuera a ser concertista. De hecho, a los 14 di mi primer concierto en México, en la Sala Schiffer, que ya no existe ese lugar. Cuando terminé la secundaria, mi maestro de piano, que era José F. Velázquez, que era un maestro muy famoso, que fue maestro de futuros pianistas muy famosos de México, él me dijo que ya no hiciera la preparatoria y que me dedicara 100% a estudiar el piano. Tengo una mano grande, entonces servía mucho eso, ¿no?
Y entonces yo dividí 4 horas en la mañana y 4 en la tarde. Terminé el tercero de secundaria y llegaron las vacaciones. Al mismo tiempo yo era gran lectora, el vicio de los escritores es leer, ¿no? Claro. Entonces, pues yo leía muchísimo y cuando terminaba de estudiar mis 4 horas de piano, siempre estaba viendo el reloj, a ver cuándo ya termino porque ya me quiero ir a leer o ya quiero ir a escribir un cuentito. Y terminaba mis 4 horas, me iba, descansaba un rato y entonces me ponía a leer o escribía algo. Nunca miraba el reloj y de pronto me decía mi madre, ya tienes que volver a tocar el piano. Entonces dejaba todo y me iba a otras 4 horas. Y viendo el reloj, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y entonces me puse a pensar, qué raro, cuando estoy leyendo o escribiendo nunca veo el reloj y no me importa qué hora es. Cuando estoy tocando el piano estoy pensando si ya son 2 horas, si ya son 2 horas y media. Y lo pensé durante muchos días y como podía todavía inscribirme en la preparatoria, un día les dije a mis padres, pues yo no voy a seguir con el piano, yo voy a seguir estudiando porque yo lo que quiero es dedicarme a la literatura. Bueno, fue gran tragedia para ellos, para mi profesor, porque se hacían muchas esperanzas de mí y así fue como decidí. Y ya después entré a la carrera de Filosofía y Letras, la terminé, fui profesora en la facultad más de 40 años y esa es la historia. Sin embargo, seguramente la música nunca la abandonó. ¿Cómo es que ha logrado traerla con usted a todo? Bueno, yo pienso que es muy importante para la escritura. De hecho, tengo muchas novelas sobre música y siempre aparece. Porque después de todo, hablar y escribir es música. Claro. Tenemos un ritmo. Tenemos un ritmo al hablar, al escribir, al acentuar algo, al contar una historia. Entonces, yo creo que, y hasta la fecha, ¿no? Soy melómana y siempre voy a los conciertos y todavía tengo mi piano y de vez en cuando, porque ya no tengo mucho tiempo, lo toco. Entonces, yo creo que van unidas las dos, aunque ya no me dedicara al piano. Al llegar a México, Angelina se enfrentó con lo que parecía un obstáculo, ser diferente. Por las distinciones entre costumbres entre la cultura española y mexicana, comenzó a llevar lo que consideraba como una doble vida. Su casa como refugio, donde podía ser como siempre había sido, y afuera, donde aprendía a ser una mexicana. ¿Cómo es este crear literario desde la experiencia del exilio, de ser de un lugar, de otro también, de ninguno, de todos al mismo tiempo? ¿Cómo se vive? Como llegamos varios de niños a México, es toda una generación que se nos llamó los escritores hispano-mexicanos. Porque, bueno, entre ellos estaba Tomás Segovia, José de la Colina, Federico Patán, Ramón Xirau. Somos todo un grupo de escritores que se nos llamó de ese modo, porque además fuimos a las primeras escuelas que fundaron los exiliados en México, que eran el Madrid, el Vives y la Academia Hispano-Mexicana. Luis Ríos, Arturo Souto, todos ellos eran de esa generación. Y el tema del exilio era presente totalmente, porque se pensaba que después de que terminara la Segunda Guerra, se derrotara ya al nazismo, al fascismo, y a Franco se supone, íbamos a regresar a España. Entonces, ellos nos seguían contando y nos seguían enseñando los planes de estudio de España vigentes en la República. Entonces, el exilio, también muy buena pregunta tuya, te felicito, es uno de mis temas constantes, porque este exilio yo lo seguí sintiendo por cómo me trataba el ambiente, aunque México recibió generosamente, pero después la manera de hablar y muchas otras cosas sí nos señalaba y nos decía, ustedes no son de aquí, no sé qué, no sé cuánto, así, ¿no? Entonces, eso se volvió en uno de mis temas, que lo apliqué no solo al exilio de la República Española, sino a todos los seres que en la sociedad los exilia. Los seres anormales, los seres con problemas, los autistas, los homosexuales, las mujeres, todos los que están arrinconados, y sobre todo en esta época, estoy hablando de los 40, los 50, los 60 años, ¿no?
empezaron a ser mis protagonistas de novelas. También la gente, los místicos, que siempre quedaron en duda, los cabalistas, los alquimistas, todo ese tipo de personajes pueblan mi obra literaria porque son también exiliados, según yo. Exacto, y fue como crear, bueno, no solo usted, sino toda esta generación de los escritores del exilio, fue como crear una propia patria, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta creación aquí en México de ese ámbito cultural tan particular que ya no era de allá, tampoco era de aquí, pero era distinta, ¿no? ¿Cómo fue vivir todo eso? Bueno, mucha gente, algunos de estos poetas, de los jóvenes, quiero decir, de los de mi generación entonces, se quedaron en la etapa del exilio, de la tristeza y la melancolía. Pero yo di un paso más, porque yo lo amplié a todos estos personajes y aparte, en lugar de reducirte, yo dije que me enriquecía, porque la cultura mexicana está también presente en mi obra. Entonces, hispano-mexicanos. Y también, curiosamente, se nos ha llamado la generación Nepantla. Y que Nepantla, ¿qué quiere decir en náhuatl? Pues la tierra que no es ni de allá ni de acá. Es ese territorio que queda siempre en medio. Pero yo lo veo positivamente. Hay quien lo vio negativamente. Ay, entonces no sabes de dónde eres, ¿qué te pasa, no? Yo le digo al revés. Soy muy rica porque tengo de los dos. Tengo español y tengo mexicano. Angelina Muñiz Uberman descubrió que así como leer la llevaba a diferentes mundos, escribir le permitía hacer cosas que nunca pudo hacer o que solo se atrevía a imaginar. Por eso, el protagonista de su libro, Hacia Malinalco, va a ese pueblo mágico al sur del Estado de México, al que ella siempre quiso ir, pero no pudo. ¿Quiénes la acompañaron en cuanto a libros, autores, personajes literarios que a usted la fueron llevando hasta ese momento en que formalmente entró ya a una educación como es la de filosofía y letras? Desde luego, desde niña fui gran lectora. Y recuerdo que la primera feria de libro que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el DF entonces, me llevaron mis padres. Era junto al Monumento a la Revolución y al aire libre. Ponían unas mesitas y ahí había libros. Entonces, pues me llevaban mis padres y comprábamos muchos libros. Y ellos eran también grandes lectores. Entonces yo recuerdo mi infancia, los tres sentados en la sala, cada uno con su libro, calladitos, en silencio, cada uno leyendo, ¿no? Entonces, pues los libros clásicos de esa época que eran de piratas, Salgari, etcétera, de los de Mark Twain, los de Johanna Spyri, los de los autores también canadienses, o el libro clásico para los niños de Martí, y Luisa May Alcott, Mujercitas, Hombrecitos, todos esos libros, ¿no? Y aparte fui lectora muy temprana, como a los 14 años ya, de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, de la generación del 98, porque como mi padre había sido periodista y él había entrevistado y conocía personalmente a todos estos escritores, pues estaba yo leyendo sus libros. Mi madre me hacía memorizarme los poemas de García Lorca, por ejemplo. Yo tengo un libro dedicado por García Lorca a mis padres. Entonces, Alberti, Cernuda, todos los que llegaron con el exilio a México, León Felipe, pues yo los conocí de niña. Claro. Porque como mis padres me llevaban a todos lados, íbamos a los cafés, el Tupinamba, el do Brasil, todos los típicos de esa época, que era la tradición también española de reunirse los escritores en los cafés. Y los conocí desde, yo era chiquita, tendría 8 o 9 años, y los oía hablar y contar de sus libros o leer sus poemas. Entonces sí estaba desde muy niña metida en el ambiente literario y leyendo incluso precozmente autores que generalmente se leen después, ¿no? Desde el ingreso como alumna a la Universidad Autónoma de México, prometió nunca irse. Y fue así que se convirtió en profesora titular en esta institución, haciéndose merecedora en 2015 del reconocimiento Escuela Nacional de Altos Estudios. ¿Y cómo ha sido su experiencia también en la docencia? Porque cuando los escritores hacen su obra, se trasciende de una forma, pero cuando la lleva
almas jóvenes que están también creando otros mundos, es una experiencia distinta. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Bueno, entonces, pues yo empecé a dar clases muy joven porque, bueno, era muy buena estudiante. Y cuando terminé la preparatoria, el director de la escuela me dijo, mira, hay aquí 2 o 3 alumnos que han reprobado unas materias, ¿no quisieras darles clases? Porque tú pasaste con 10 la materia, ¿no quisieras ponerlos al día y darles clases y tal? Prepararlos para que hagan su examen extraordinario. Dije, sí, está bien. Y así empecé con mis propios compañeros a darles clases y a tratar de transmitir todo lo que uno tiene como mundo interno, que se puede hacer llegar a los demás y que se puede... Mi idea es ampliar los mundos y ser tolerante. Entonces, aceptar a los demás. Pensar en la otredad, ¿no? En que el otro no es otro, porque yo soy el otro para el otro. Entonces, ¿por qué no le doy lo mío al otro y el otro se va a enriquecer y también me va a dar lo suyo? Entonces, para mí enseñar es eso, es un intercambio. No lo veo nada más en una dirección, sino en las dos. Así, el que sea mi alumno tenga 8 o 9 años, o tenga 13, o tenga 70, pero siempre ahí es la posibilidad de este intercambio. Y bueno, pues así organicé mis clases, ¿no? ¿Cómo ha logrado conjugar todos estos intereses intelectuales, filosóficos, literarios con su vida personal? ¿Cómo ha llevado esta doble vida que al mismo tiempo pues es una, ¿no? Juntándolas y separándolas. Cuando yo era chica le decía a mi madre que yo tenía cajones en el cerebro, en la cabeza, y que cuando estudiaba geografía abría el cajón de la geografía y ya nada más pensaba en geografía y lo cerraba. Y cuando tenía que hacer un problema de aritmética, abría el cajón de la aritmética y lo cerraba, ya cuando terminaba. ¿Se ve el resto de su vida escribiendo y leyendo y estudiando? Claro, yo si no escribo, yo escribo a diario, escribo hasta soñando, porque de pronto me despierto y algo que soñé lo tengo que escribir, y muchos de mis cuentos han venido de mis sueños. Entonces yo pues sí, hasta el día en que me muera o que pierda la memoria o que me pase algo gravísimo, dejaré de escribir. ¿Tiene alguna obra pendiente que le gustaría seguir y terminar? Claro, tengo varias, sí. Tengo de poesía, tengo de novela y sigo escribiendo hasta la fecha y publicando en la revista de la universidad, en este país, en distintas... porque yo también escribí mucho en el periodismo cultural. Hay publicaciones mías desde los años 60, básicamente en Excelsior, con el Diorama de la Cultura, en Proceso, en Sábado, en fin, en Siempre, las principales revistas desde esa época hasta nuestros días, así es que sí, sigo activa. Después de que sus padres le contaron historias sobre su pasado, se interesó por esos temas e investigó sus raíces para saber más al respecto. De esta forma, armó en su mente su propia novela, pues nunca le gustaron las historias inconclusas. También sucedió así cuando se enteró que su familia era criptojudía y terminó escribiendo al respecto en su libro Arritmias. Desde que yo llegué a México me identifiqué mucho con el pueblo indígena. Y tanto es así que yo le decía siempre a mi madre, y ella también me lo inculcó, me compraba blusas y ropa indígena, y yo me la ponía y yo le preguntaba desde chiquita a mi madre, así yo ya pareceré india, ya me tomarán por india, creerán que yo soy. Imagínate con mi cara, ¿no? Pero yo pensaba que con la ropa, claro, que es lo externo, sí, que con la ropa lo iba a resolver, ¿no? Entonces siempre las culturas indígenas fue lo que me interesó muchísimo. Cuando estudiaba en la primaria las genealogías de los reyes de Texcoco y de Tenochtitlan y todo, era lo que más me gustaba y me atraía muchísimo. Y enseguida me llamó la atención, en cambio, que el mexicano medio, de la clase media, generalmente mestizo, despreciaba al indio. Y eso a mí me enojaba mucho desde niña. Yo decía, ¿pero por qué? Si toda esa riqueza, todo esto que hay, ¿por qué la clase intermedia lo desprecia y no lo quiere? ¿Y cómo los trataba? Entonces todo eso sí me llamaba la atención. Por ejemplo, pues había sirvientas en la casa. Mis padres los trataban igual
que ellos. Y podían comer en la misma mesa y podían todo. Y cuando íbamos a una casa de mexicanos, diríamos eso de clase media, no digamos rica, no teníamos acceso a los ricos, pero bueno, digamos de clase media, cómo trataban a la servidumbre. Entonces, eso no me gustaba, por ejemplo. Pero claro, por otro lado, toda la riqueza de la cultura, los escritores, todo lo que yo iba aprendiendo y tal, pues me encantaba, ¿no? Algo que también me llamó mucho la atención al llegar a México fue la violencia. Desde aquella época, los años 40, ya había mucha violencia en México. Ahorita hablan violencia, no sé qué. Yo creo que es un rasgo también que, o sea, como el mexicano yo lo veo muy rico y muy contradictorio. Porque puede ser muy bueno, muy dulce, muy aceptador de cosas, pero luego tiene esa otra beta que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Claro. Sí. Un titular de la época que yo llegué a México siempre lo menciono, y es verdad, ¿eh? Mató a su madre sin causa justificada con filoso cuchillo. ¿Y esto qué es, no? Y lo seguimos viendo reiteradamente, ¿no? Entonces, pero luego la otra parte, la bondadosa, la acogedora, la hospitalaria. Bueno, eso es muy interesante, porque si nada más fuera una cosa, pues qué feo, ¿no? Pseudomemorias es como bautizó Angelina al género literario que ella misma creó con sus obras, pues combina diferentes recursos literarios, como el diario, el cuento, la novela histórica y la poesía. A mí me atrae mucho el misticismo judío o el misticismo cristiano, porque pienso que esa posibilidad de trascender el mundo real, el mundo, lo que estábamos mencionando hace un rato, la violencia, todo eso, las guerras, las matanzas, ¿por qué? Y en cambio esa otra parte que lo libera, que lo compensa, que crea un equilibrio. Pero curiosamente, porque me preguntaste personalmente, es que yo no soy creyente. No es porque yo sea de alguna religión y por eso creo en el misticismo. Yo no soy creyente en absoluto, en absoluto. Y sin embargo el mundo místico me atrae muchísimo, porque es otra vez ponerme en el lugar de... Y es que ellos estuvieron en conflicto con la propia iglesia o con la propia a la que pertenecían. Por eso Santa Teresa, San Juan, tienen problemas con la Inquisición. A San Juan ya se lo iban a llevar. Bueno, Sor Juana, ya se lo iban a llevar y él se escapa, él huye. Y Santa Teresa también tiene muchos problemas con sus confesores. Ella nos lo cuenta en su vida. Mi primera novela es sobre Santa Teresa, pero que la pongo en un contexto muy especial, muy diferente al habitual, muy transgresor también. Entonces, es algo que yo misma no lo puedo explicar muy bien, porque sin ser creyente puedo acercarme de ese modo al mundo místico, porque además va muy relacionado con la literatura. Los grandes místicos fueron grandes poetas. Claro. Y el misticismo mexicano, toda esta pues mística que existe precisamente en las culturas prehispánicas, ¿cómo las ha sentido en su obra? Pues de nuevo es lo mismo, porque por ejemplo en el misticismo prehispánico, pero va unido también al mismo tiempo que es una búsqueda espiritual, por ejemplo el sacrificado, que no lo entendieron los españoles cuando llegaron y pensaron, son caníbales, esto, lo otro, porque se asustaron, ¿no? Sí. En realidad era una concepción mística incomprensible para los católicos, es lo que pasaba, ¿no? Y eso también me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque el elegido para el sacrificio durante un año, durante un periodo de tiempo, era realmente una persona pura, una persona espiritual, ¿no? Y que incluso es un honor para él llegar a ser sacrificado, ¿no? Entonces esa idea del sacrificio también es algo que me atrae mucho, que me interesa. ¿Por qué el hombre es capaz de dar su vida por algo ideal, por algo? Porque dar tu vida por defender tu patria es otra cosa, ¿no? Sí, ese es por la sobrevivencia y por etcétera. Pero por algo que no es tangible, por algo que además según yo no existe, ¿cómo estás dando la vida por algo que no existe? ¿Qué es lo que te ha movido a creer que sí existe?
Entonces todas esas complicaciones me encantan. ¿Qué le diría a los jóvenes que todavía no se deciden por dedicar su vida a las letras, a la cultura, a la literatura, a la filosofía? ¿Qué consejo les daría? Bueno, en general a los jóvenes es que tienen que darse cuenta, tener claro cuál es su inclinación y para qué sirven más. ¿Qué es lo que como me pasó a mí con el piano y la literatura, ¿no? Que tuve que escoger en un momento. Y que es una lástima porque escoger es desechar. Deja uno de lado algo que también hubiera sido muy bonito dedicarse, ¿no? Pues tener mucha claridad, mucha conciencia, pensar exactamente que lo que van a escoger es para toda su vida. Entonces que lo piensen bien, no puedo dar otro consejo ahí, porque habría que conocer individualmente cada caso, ¿no? Y que aquello en lo que no cuenten el tiempo, ¿no? Y que sean sinceros consigo mismo, que se vean a sí mismos, que hagan un ejercicio de introspección, que no se tengan miedo a sí mismos, que conozcan su interior, que no se asusten de si a veces hay una faceta oscura. Todo se puede corregir a tiempo y seguir adelante. Ella es Angelina Muñiz Uberman, una mexicana que, como decía Chabela Vargas, nació donde le dio la gana y que ha llenado a nuestro país de glorias literarias. Y qué más que escribir sobre la condición de exilio, creó para el otro y la otredad una patria propia dentro de sus obras. Lo invito a que la descubra y la siga, y también a que con nosotros conozca en la siguiente emisión de En Corto a otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.